Bueno, como se dieron cuenta, este salmo fue escrito por Moisés y es algo muy particular porque pues popularmente se piensa que el único escritor en salmos fue David, pero eso no es cierto. En este transcurso de años hemos visto varios autores y Moisés es uno de ellos. Aquí se le describe a Moisés como varón de Dios, una descripción que está en Deuteronomio 33:1. Y a propósito, en la parte de arriba dice el libro cuarto, porque el libro de Moisés, de Salmos, está distribuido en 5 partes, en 5 libros. Algunos comentaristas piensan que esa distribución responde a un deseo por parte de que organizó los libros de la Biblia de comparar el libro de Salmos o equipararlo con el Pentateuco. Entonces el Pentateuco pues son 5 los libros de la Torá, y los libros de Salmos vendrían siendo 5 pues para conmemorar ese detalle. ¿Sí? Bien, este salmo es una oración en la que se medita en la eternidad de Dios, pero también en su ira, y se relaciona la eternidad de Dios y su ira con la temporalidad del hombre. Hay varias cosas que saltan en este salmo. Este salmo es impresionante. Quizás el versículo más famoso es el que dice que ante ti 1000 años son como el día de ayer. Son frases que marcan nuestras vidas de manera muy profunda. Tiene otras frases también maravillosas. El versículo 1 es muy bellísimo. Dice: nos ha sido refugio de generación en generación. Y así, hermanos, cada verso tiene su propia belleza. Bueno, pero este salmo ora en plural, o sea, aunque la oración la hace un individuo, está orando a favor de toda la nación. Es un detalle que es particular. Y se ora a favor del pueblo. ¿Sí? Si este salmo fue escrito por Moisés, entonces podemos deducir que fue el primero de todos los salmos. Si organizáramos el libro en orden cronológico, ese sería el Salmo 1, ¿sí? Pero está ubicado aquí quizás porque el libro cuarto, que es el que aparece ahí arribita, está caracterizado porque es el que reúne más salmos que tratan sobre la vida de los israelitas en el desierto. Bien, hay una sensación que pues cuando uno lee el salmo detenidamente, uno percibe un impacto en el que está orando, y es un sentimiento de perplejidad, como de abandono en cuanto a ver los efectos de la muerte, ¿sí? Y cuando uno lee el capítulo, uno alcanza a ver ese sentimiento de reconocer nuestra propia mortalidad. Bueno, vamos a estudiar este salmo en 2 puntos. El primer punto vamos a ir desde el 1 hasta el 12. Refugio eterno y temible. Y el punto 2, vamos a ver versículos del 12 hasta el 17. Intercesión por sabiduría. Amén. Comencemos versículos. Leamos el versículo 1. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Bueno, ya sabemos que Moisés, que están en el desierto, pero cuando Moisés habla de generación en generación, podemos recordar que habían transcurrido varias generaciones desde que Israel y sus hijos llegaron a Egipto. Y aunque Israel estuvo rodeado de un sistema pagano de costumbres impías por más de 400 años, había un remanente escogido que nunca perdió de vista
a su Dios. Este remanente se mantuvo aferrado a Dios como refugio. ¿Sí? Y hermanos, esto es un detalle muy bello porque Dios nos brinda un consuelo maravilloso al hacernos entender que el Dios infinito es fiel, es como un castillo para todos los mortales que vengan a Él. Pero no solamente eso, los mortales y sus hijos. ¿Sí? De generación en generación. Aquí la idea es, Dios ha sido mi refugio, pero lo va a hacer de las futuras generaciones. Leamos 71:3. Dice: sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado el mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Bueno, una oración similar, ¿no? En cuanto a ver a Dios como refugio, roca, escondite. Volvamos al texto. Versículos 2 hasta el 4 dice: antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: conviértanse hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Llegamos hasta el 6. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Bien, acaba de decirnos que Dios es nuestro refugio de generación en generación. Y el salmista dice: exactamente así es, porque antes de que los montes hubieran surgido, o antes de que la tierra misma se hubiese establecido, desde toda la eternidad, Señor, tú eres Dios. Es un Dios que habita la eternidad, un Dios que no le afecta el tiempo. Y no solamente en cuanto a que no le afectan los años, sino que Él habita en un eterno presente, de tal forma que para Dios es presente la creación de todas las cosas, y es presente cuando es refugio para nuestros arrebatamientos. Es el eterno presente, es un Dios eterno, ¿sí? Y este salmo destaca mucho este atributo adrede, porque compara esta eternidad divina con el hombre. Dice: en cambio los hijos de Adán están condenados a convertirse en polvo. Eso es lo que nos dice el versículo 3. El versículo 3 lo que está diciendo, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, dice: tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices: vuélvanse al polvo, mortales. Eso somos, polvo. ¿Sí? A Dios no le afecta el tiempo, y Él está por encima del tiempo. De hecho, en el versículo 4 dice: 1000 años son como el ayer, o como unas cuantas horas de la noche que ya pasó. Dice otra versión: como un turno de vigilia. ¿Sí? Miremos otro pasaje. Leemos Job 34:15. Toda carne perecería juntamente y el hombre se volvería al polvo. Bueno, aquí Eliú, en el libro de Job, estaba meditando en lo débil que es el ser humano delante de Dios, que si Dios quita su aliento del hombre, inmediatamente muere. Entonces, hermanos, a propósito, cuando pensamos en la eternidad,
inevitablemente vamos a estar meditando en la muerte. ¿Sí? Y la palabra está diciendo, el hombre es barrido como si fuera arrastrado por una potente corriente. Dice el Salmo, volviendo para allá, habla de que somos llevados por un torrente. O sea, la muerte es comparada con ese potente torrente que no se puede detener. Y ese torrente es desatado por Dios. La muerte no es un demonio, ni tampoco es una especie de espíritu maligno. La muerte es cuando Dios en su soberana voluntad decide quitar el aliento que Él mismo dio. Y la muerte, hermanos, es un memorial perpetuo de la sentencia por la caída en Adán. Por eso nuestras vidas son como un sueño, como la hierba que nace en la mañana y es cortada por la tarde. ¿Sí? Leamos versículos 7 al 10. Dice: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molesta y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Wow. Estamos pensando, o el salmista está orando, pensando en la eternidad de Dios. Una eternidad a la cual el tiempo no afecta y que a la vez se encuentra en todos los tiempos. Dios está en el pasado, en el presente y en el futuro a la misma vez. En cambio, nosotros somos polvo. Y delante de Dios, lo que para nosotros son 1000 años, como 2000 vidas prácticamente, para Dios es como unos cuantos minutos, por así decirlo. Pero no solamente pensamos, o sea, al pensar en la muerte resaltamos aún más la eternidad de Dios, sino que también el salmista está pensando, cuando mira la muerte, no solo en la eternidad, sino también en la ira de Dios. Él está meditando en los efectos de la justa ira de Dios sobre el hombre. Y ahorita que comparó la muerte, la comparó con un torrente. Luego comparó la muerte con un sueño, como cuando despertamos en la mañana y pasaron horas y ni nos dimos cuenta. Y luego la comparó con la hierba que se arranca. 3 cuadros que dibujan nuestra temporalidad. ¿Sí? Y ahora él ve que eso es así debido al furor de Dios contra el pecado. El furor de Dios consume la vida del hombre hasta aterrarlo. Versículo 7. Tú nos confundes, diría otra versión. Otra versión dice conturbados. Otra versión nos abruma. Y saben, Dios usa la muerte, el riesgo, el peligro, también como una señal, como un recordatorio, no solo de la caída, sino también de nuestra dependencia absoluta del Creador. ¿Sí? Versículo 8. Y esto resalta más la ira. O sea, la muerte está por la caída, pero la muerte también está por la ira de Dios. Dice, todos nuestros yerros y maldades se hallan desplegados ante tu rostro. Es como si delante de Dios estuviese una lista con todo lo que hemos hecho y lo que somos. Y cada uno de esos pecados es castigado con la muerte. Entonces, hermanos, dice el salmista, algunos pueden llegar a los 70 años, los más robustos hasta los 80, pero los mejores años de la vida
hasta los mejores años de nuestra vida están saturados de molestias y trabajos. Y esto nos va a llevar a que un día pasemos y volemos, o sea, vamos a desaparecer y a quedar en el olvido absoluto. Bien, leamos Salmo 39. Ese Salmo 39 es el salmo con más ecos que hay en este capítulo. Leamos Salmo 39 y dése cuenta la similitud. 39:5 dice: He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Bien. En otras palabras y en resumen, esta primera parte del Salmo recuerda a Dios que es eterno, mientras que nosotros somos polvo pasajero, polvo que se compara a hierba que se corta, a un sueño, ¿sí?, a una vigilia en la noche. Y a un torrente que corre y atropella. ¿Sí? Ahora bien, la muerte entonces es una evidencia de la ira de Dios contra el pecado. Segundo punto, vamos a abarcarlos desde el 11. Segundo punto desde el 11. Leamos 11 y 12. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser tenido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, después de pensar en la eternidad de Dios y en la mortalidad de nosotros, Moisés sigue orando al Señor y no le queda otra cosa que reflexionar. Y dice: ¿quién conoce y teme debidamente tu ira, oh Señor? Porque esto es verdad, Dios es eterno y su ira consume a la humanidad con la muerte. Pero mientras tanto el ser humano está distraído, despreocupado, no le importa, no teme, no le conocen debidamente. Entonces Moisés dice: estamos atrapados por una sentencia de muerte inminente, y aún así, ¿quién te teme? ¿Quién conoce y teme al Señor? ¿Quién conoce tu ira debidamente? Entonces él está insinuándonos que hasta el mismo pueblo de Dios se olvida del temor de Dios en ese sentido. Por eso dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. O sea, él empieza a orar por su pueblo. Bueno, que el mundo se hunda en su vanidad, y cuando menos se dan cuenta se encuentran en el Hades, perdidos bajo la sombra de la muerte. Pero nosotros que somos su pueblo, enséñanos a contar nuestros días para que podamos adquirir la sabiduría. Bueno, ¿y qué tiene que ver la sabiduría con contar los días? ¿Se está haciendo referencia a un almanaque o a un calendario? No, hermanos. Lo que Moisés está enseñándonos es que la verdadera sabiduría se halla en nuestra propia consideración como seres breves y frágiles. Si recordamos que nuestros días están contados, tenemos un término y que nuestra vida es muy frágil, muy fácilmente podemos morir, entonces tomaríamos más en serio el temor de Dios y una vida de santidad. Entonces seríamos sabios. Recordaríamos que vamos a rendir cuenta ante un Dios eterno que es santo y justo. Tendríamos presente que no hay tiempo que perder. Por eso dice: enséñanos a contar nuestros días. Claro, como yo no sé cuántos días me restan, pero ya la Biblia nos establece que es corto el tiempo, entonces no tengo tiempo de vaguear, de andar como un zángano negligente, perezoso,
perder tiempo en trivialidades. No puedo perder el tiempo es muy valioso, y no solo pensando en términos de ambiciones, sino de sabiduría. Sigamos leyendo, versículos 13 al 17, dice: Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. 90:15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Qué oración tan hermosa, tan hermosa. Moisés está orando, dice: ¿hasta cuándo aplacarás tu ira a favor de tus siervos, oh Yahvé? Una oración muy parecida Moisés la había hecho ya en Éxodo 32:12. ¿Se acuerdan cuando intercedió por el pueblo cuando hicieron el becerro? Bueno, esta oración vuelve a hacerle, dice: vuélvete, oh Jehová. ¿Sí? Lo que Moisés está diciendo es: la sentencia llevada por la ira de Dios, la cual es la muerte, llega a ser experimentada hasta por el pueblo de Dios. Nosotros mismos experimentamos, porque no hay excepción. El sabio y el insensato se mueren. El sabio, el insensato se mueren. El impío y el santo también. No hay diferencia, todos van a morir, así dice Eclesiastés. Igual que las bestias, los hombres también mueren. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Bueno, primero, la misericordia de la que va a hablar en este momento. Una gracia especial que derrama Dios sobre sus hijos exclusivamente. ¿Sí? Dice la palabra: a sus hijos, a su pueblo, aunque morimos también, nosotros somos saciados de la misericordia especial de Dios cada mañana. Nosotros somos los únicos que realmente podríamos cantar con alegría todos nuestros días, sobre la base en que entendemos de que cuando llegue el momento de rendir cuentas ante el Dios santo y eterno, estamos justificados por medio de la fe de Cristo. Y él concluye y dice unas palabras también muy, muy hermosas: conforme al tiempo de aflicción que nos diste. Ojo, las aflicciones, pruebas, la muerte y todo lo da Dios. Dice: conforme al tiempo de aflicción que nos diste, todo el tiempo ese que vimos el mal, llénanos de alegría. Una oración muy hermosa. Recordemos, ¿en dónde está Moisés? En el desierto. Ahora pensemos, ¿qué está viendo Moisés? ¿Se acuerdan que Dios había alzado su mano y había dicho: yo juro que nadie de esa gente va a entrar a la tierra prometida? Bueno, pues piense. Moisés fue testigo de que toda esa gente se murió en el desierto. Por 40 años él vio, fue testigo directo de que esos 600,000 o 1.200.000 personas que había se murieron. Por eso ese salmo tiene esa sensación de muerte o de asombro por la muerte, impacto. Moisés fue testigo de eso, hermano. Imagínense todos los días enterándose que el fulano de tal, el del campamento de la tribu de tal, el que había sido compañero de él, en fin, un día ya toda esa generación se borró. Dice Deuteronomio 2:14, leámoslo. Deuteronomio 2:14, ahí está descrito resumidamente esa sensación de impacto de ver cómo morían las personas tan rápidamente. Es como si Moisés dijera: lo máximo que llegaron fue 80 años. Deuteronomio 2:14 dice: los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret fueron 38 años. Dice: hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Señor lo había jurado. También la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. En otras palabras,
Eran muchas personas y eran hombres fuertes, pero Dios en su providencia aceleró la muerte de ellos con tal de que, dice, aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra entre el pueblo, Jehová me habló, ¿sí? O sea, para dar paso a que la otra generación entrara a la tierra prometida. Entonces aquí en el Salmo 90, volvamos para allá, Moisés está orando por esa generación que va a entrar a la tierra prometida, porque los que salieron con él fue testigo de que se murieron, pasaron como una sombra, como un sueño, como un torrente que los atropelló. Bien, y él dice, que tu obra gloriosa se revele en tus siervos y en sus hijos. Sea tu luz sobre nosotros, confirma la obra de tus manos. Amén, impresionante. Este salmo es de los más cautivadores de todo el libro. Ya para terminar voy a decirles 3 aplicaciones. Primera aplicación. Hasta Moisés se ve abrumado ante lo ineludible que es el juicio de Dios sobre el ser humano. Nadie escapa. Pero saben, este salmo no pretende hacernos o contagiarnos de ese impacto nada más. Segunda de Pedro 3:8 cita este salmo y es como si cambiara de cierta manera el enfoque. ¿Se acuerdan que Pedro dice que algunas personas piensan que la venida del Señor se ha tardado tanto que no es cierta y empiezan a vivir su vida de manera inmoral, impura? Entonces Pedro cita el Salmo 90 para hablar de la paciencia de Dios. Entonces es muy interesante porque el Salmo 90 está perplejo ante la justa ira de Dios y Pedro, cuando cita el Salmo, está hablando de la paciencia de Dios. Y eso es muy interesante porque, hermanos, es que sí, hay una justa ira de Dios, una sentencia inminente, pero cada momento, cada año, cada día, cada mes que la gente disfruta de vida es una oportunidad dada por la paciencia de Dios. La paciencia de Dios para que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan de sus malos caminos. Por eso la justicia de Dios no se ejerce con inmediatez, pero sí tarde que temprano la ira de Dios va a llegar. Dios se deleita en misericordia en ese sentido. Y sin embargo el mundo yace hundido en un letargo que los hace ciegos e insensibles al hecho de que su existencia es breve y de que más temprano que tarde van a afrontar la muerte y la ira de Dios. Por eso Eclesiastés dice que hay más sabiduría en un funeral que en una casa de banquete. Porque irónicamente el ser humano solo piensa en la muerte cuando muere alguien cercano. Irónicamente y tristemente. Segunda aplicación. Mientras los israelitas rebeldes murieron en el desierto, Moisés alcanzó a vislumbrar la generación que iba a entrar a la tierra prometida. Así también nosotros, hermanos, es nuestra responsabilidad orar y confiar y esperar y volver a orar para que Dios confirme la obra que empezó en nosotros, en ellos, en nuestros hijos. Porque nosotros vamos a pasar, nosotros también somos un sueño, somos hierba que pasa, va a ser cortada y un torrente impetuoso nos atropellará un día, la muerte llegará. Entonces, a la siguiente generación transmitámosle este legado eterno que es la palabra de Dios, para que ellos también puedan conocer la verdadera sabiduría. Cuando nuestra generación se acabe, sabremos que Dios confirmará su obra con la siguiente, porque nada es imprescindible. Pasaremos y quedaremos hundidos tras toneladas de arena, de olvido. Pero Dios permanecerá para siempre y su nombre será exaltado por todos. Que nuestros hijos se refugien en Él.
Eso nos enseña también a mirar que nuestras decisiones van a repercutir en ellos. Contemos nuestros días para ser sabios, sí, pero esa sabiduría va a impactarlos a ellos. Contemos nuestros días para no ser tan egoístas de tomar decisiones que van a repercutir en la eternidad y en la sabiduría de ellos mismos, de nuestros hijos. Así como el Señor ha sido mi refugio, mi salvador, mi consuelo, mi ayudador, mi proveedor, mi fiel consejero, mi enseñador, y lo fue de mi Padre, yo quiero que Él sea eso y más para mi hijo. Ese debe ser, hermanos, nuestra meta, nuestra finalidad. Quiero que también el Señor sea el Dios de mis hijos y de los hijos de ellos. Última aplicación. Cuando nosotros ponemos entre nuestros ojos la seguridad de la muerte y a la vez la eternidad de Dios, vamos a valorar más el tiempo. Vamos a dar importancia a lo que realmente lo amerita en esta vida. ¿Y saben en dónde está Cristo en este salmo? Miren el versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? La respuesta es Cristo. Cristo asumió una naturaleza que un torrente impetuoso de aguas atropelló, que fue cortado en la víspera cuando estaba reverdecido en su juventud, que fue como un sueño de 30 años, 33 años. Cristo conoció la ira de Dios. Él sí la conoció en la cruz. Él es el único que conoció el peso de la ira de Dios a causa del pecado del ser humano. Es Cristo entonces nuestro refugio cuando llegue la ira de Dios a través de la muerte. El Dios eterno y justamente airado ha venido. Vuélvete, oh Jehová. Ya se volvió a favor de nosotros. ¿Cómo? En Cristo. En Cristo tenemos eso y eso se llama gracia. Amén.